muy querido Padre Hilario Beltrán, capellán de esta comunidad, queridas religiosas que acompañan a estos niños, hijas del Monte Calvario, querido personal que atiende a esta comunidad, a esta procesión tan apreciada por la Iglesia, que son estos niños. Queridos hermanos y hermanas, especialmente aquellos que nos visitan de otras parroquias, de Ciudad de Marriott, escuchado ahí, con otra parroquia más. Nos alegra mucho poder compartir con estos niños en este mes de la infancia, porque Dios ha querido que estos niños sean esos miembros de la Iglesia que nos recuerdan siempre la infancia, porque ellos son como niños siempre. Como ha dicho Jesús en el Evangelio, hemos escuchado el primer día del mes de octubre: si no son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y quien recibe a un niño como estos, me recibe a mí. Y hay de quien maltrate a estos niños, porque sus ángeles están delante de Dios. Entonces, esta parte de la Iglesia, que son estos niños tan amados por nuestra comunidad cristiana, porque ellos representan esa infancia y la infancia espiritual que Dios ha querido para nosotros, porque todos hemos pasado por la infancia, todos hemos vivido lo que tienen hijos, contemplan en la infancia ese amor de Dios. Pero en esta población, en estos hermanos y hermanas muy queridos por la Iglesia, esa infancia de Jesús es permanente y es presente. Y el amor de Dios para ellos, y mucho más, el amor de la Iglesia para ellos es inmenso. Y por eso la Iglesia siempre ha estado presente aquí y siempre va a dedicar todo su amor y toda su entrega por estos niños y niñas de este hogar. Por eso para la Iglesia este santuario del Cristo sufriente, yo le diría santuario de la infancia permanente de la Iglesia, del Padre Víctor Barato, con ese corazón de niño y con esa dedicación y amor, él ha querido dar toda su vida en atención a estos niños. Hoy la palabra de Dios nos hablaba justamente de los leprosos. Y como hemos escuchado, en el Evangelio, Jesús iba caminando y cerca de un poblado se encontró con los leprosos. Cerca del poblado, no en el poblado. Ustedes saben que antiguamente, como no había hospitales y la lepra se pensaba que era contagiosa, lo primero que hacía la gente era sacar. Cuando a alguien se le descubría la lepra, lo sacaban de la ciudad y que viviera como un mendigo, excluido de la comunidad, y vivían sobreviviendo como podían, como se hacía antes con todos los enfermos. Los enfermos se les abandonaba porque en primer lugar se tenía miedo a la enfermedad, se tenía miedo de atenderlos, entonces
al máximo se les daba comida para sobreviviendo. Pero Jesús ha venido para dignificar el ser humano, especialmente en su condición más difícil, y Jesús se ha acercado a ellos. Jesús ha roto esos prejuicios y esos temores para ir a atender a los enfermos. Y por eso Jesús no tiene ningún temor de recibir y de acercarse y de tocar a los leprosos, porque Él ha venido a recibirnos esa dignidad de ser humanos en cualquier condición. Y es esto lo que hace Jesús, y es esto lo que hace la Iglesia, y lo que ha hecho la Iglesia siempre, y lo que hoy la Iglesia quiere hacer con todos estos niños, los hospitales, los hermanos idosos. El Señor regala a la Iglesia ese don de amar a los enfermos, ese don de ir al encuentro de ellos y de superar cualquier temor para estar con ellos y superar cualquier dificultad, que siempre la va a haber. Dios siempre es misericordioso con todos, especialmente con los enfermos. Por eso Jesús iba sanando e iba curando, iba llevando el reino de Dios a todos, especialmente aquellos que habían sido sacados de la ciudad. ¿Cuántos niños de esto? Sus padres por temor los abandonaron. El padre Vito Barato nos contaba la experiencia de cómo él había recibido a los niños, ¿verdad? Realmente es impresionante, porque siempre vivimos del temor, y se teme que algunos padres de familia tenían temor y miedo, pero la Iglesia siempre tuvo los brazos abiertos, con ese corazón que Dios infunde, ese espíritu de amor que ha infundido en todos nosotros, pero especialmente aquellos que el Señor llama para dedicarse y atender de manera total y gozosa a todos, especialmente a nuestros queridos niños, a nuestros enfermos. Cuando la Iglesia atendía a los hospitales, todos sabemos el cariño, el aprecio y la dedicación que las hermanas de la caridad tenían en los hospitales. Ahora vas a creer esta semana qué es lo que pasa en los hospitales cuando la Iglesia se ausentó. Pero por supuesto que como es una tarea del gobierno civil atender las necesidades de su población. Por supuesto la Iglesia se fue alejando de algunos hospitales, de algunos centros de atención. Pero las consecuencias ustedes las pueden ver, valorar y calibrar. Porque es que la Iglesia está llena del Espíritu de Dios. Y por eso el Señor nos regala hombres y mujeres con verdadera dedicación, con verdadera entrega para aquellos que necesitan. Y por eso nosotros admiramos al Padre Víctor, a estas hermanas que día y noche están aquí con estos niños. El Padre Víctor Barato quiso garantizar la presencia amorosa para estos niños. Y por eso estuvo buscando quién le podía ayudar. Y gracias a Dios han venido las hermanas del Monte Calvario, que precisamente contemplando a Jesucristo en su sufrimiento, ellas contemplan el sufrimiento y el dolor de estos niños y de todos los que sufren, y entregan toda su vida para dedicarlos y atenderlos. Y por eso han estado aquí por, no sé, 20 o más años, o casi 20 años, día y noche, atendiendo y cuidando a estos angelitos de Dios. Porque el amor de Jesucristo por sus hermanos sigue presente y sigue vivo en su Iglesia. Y el Señor sigue llamando a hombres y mujeres para esa entrega y ese servicio. Por eso nosotros queremos agradecerle a las hermanas
alcanzar, se hubiera podido ir a Italia, allá alrededor del lago de Garda, ¿verdad? Tan hermoso lugar. Ha querido venir aquí con estos niños para regalarles ese amor y esa entrega. Por eso este mandato de Jesús a los leprosos: vayan donde el sacerdote. Por supuesto sabemos, interpretando la Sagrada Escritura, que eso significaba, como el sacerdote era todo. En los pequeños poblados, el sacerdote era maestro, era juez, era abogado, era todo. Entonces, lo mandan al sacerdote para que el sacerdote le diera acta de convalecencia y curación, porque era también médico. Pero nosotros sabemos que ese mandato de Jesús es un mandato de ir a la iglesia. Hoy, ¿por qué es que la iglesia tiene esa visión de acogernos, de curarnos, de cuidarnos, de acompañarnos en nuestra vida, especialmente a estos niños y a todos los enfermos, para que nos acompañen en estas enfermedades y en estos calvarios que nosotros vamos sufriendo? El calvario permanente de la humanidad, que es el dolor y el sufrimiento. Ahí está la iglesia. Ahí hoy está la iglesia. Están los sacerdotes, están los misioneros, dedicando su vida para el alivio. Por eso la iglesia ama tanto estos lugares. Este es un santuario en donde todos nosotros venimos a aprender de esa infancia, pero sobre todo de esa dedicación amorosa de la iglesia por estos niños. Y por eso mucha gente viene y nos sentimos tan llenos de unción cuando venimos aquí y ver que estos hijos de Dios son amados, son privilegiados de Dios. Porque dice Jesús: si se hacen como niños, entrarán en el reino de Dios, y sus ángeles contemplan el rostro de Dios. Todos sabemos lo que significa la infancia como ese tiempo de paraíso. Hemos tenido todos sufrimiento, dificultades cuando éramos niños, pero vivíamos en el paraíso. Nuestra familia, por más dificultades, pobreza, sufrimiento que tuviesen, la percepción que todos tenemos siempre cuando somos niños es que sentimos esa alegría de vivir, el gozo del amor, el deseo de hacer cosas. Vivimos siempre en el paraíso. Ese es el valor que le da Jesús a la infancia, y es lo que estos niños viven. Y por eso el Padre Vito luchó para que este lugar fuera la antesala del paraíso para estos niños. Y por eso trabajó, y sudó tanto, y soñó este lugar. Todavía recuerdo, yo pocas veces, lastimosamente, tuve la oportunidad de platicar con él, cuando decía: este lugar va a estar en el centro, porque es el corazón de esta casa. Porque el templo de Dios es signo y presagio de ese reino de los cielos que todos nosotros hemos vivido, especialmente cuando hemos sido niños, y que para estos niños es siempre y permanentemente lugar del Señor, es lugar del paraíso. Por supuesto que nosotros percibimos el dolor y nosotros sentimos el sufrimiento y la carencia de estos niños. Sabemos que todos en nuestra vida tenemos carencias y tenemos limitaciones, porque como seres humanos somos muy limitados. Como seres humanos todos nosotros somos leprosos delante de Dios por nuestro pecado, por
sobre todo cuando ya crecemos, todos sabemos lo que significa esta lepra aquí en el Evangelio, que es el alejarnos de Dios y sentirnos inmundos, sentirnos miserables. Eso es la condición humana de todos, no solo de estos niños. Eso es lo que todos experimentamos. Pero ha venido Jesús a limpiarnos, a purificarnos y a hacernos partícipes de esa dignidad de hijos de Dios y de esa condición gloriosa de los hijos de Dios. Esa es nuestra fe cristiana. Y eso es lo que Jesús alabó en este que regresó a darle gracias. Le dijo Jesús: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir salvación? Quiere decir la vida hermosa que Jesús nos ha traído, que para estos leprosos consistió en sentirse curados, pero todos esos leprosos un día murieron. Pero este leproso que regresó a dar gracias al Señor, él ha encontrado la salvación, el amor de Dios, ese amor de Dios que nos cubre siempre, ese amor de Dios que dura siempre y que nunca termina. Esa es la vida eterna, que precisamente nosotros por la fe esperamos alcanzar. Decía hoy en esta segunda lectura San Pablo escribiendo a Timoteo: recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos. Ese es el núcleo fundamental de la vida cristiana. La fe cristiana consiste en creer en Jesucristo resucitado y que nosotros participamos de esa resurrección. Si morimos con Él, decía más adelante, que era un cántico que cantaba las comunidades cristianas, si morimos con Él, viviremos con Él. Porque Dios, como cualquier madre y padre, que ama inmensamente a su hijo o a su hija, ese amor nunca acaba. Y el amor que Dios nos ha tenido al darnos la vida es un amor divino, inacabable. Y por eso Dios ha mandado a Jesucristo para que nos dé la vida eterna, para que nos haga hijos de Dios. Y Él, resucitando, nos abre las puertas del cielo para que gocemos eternamente del amor de Dios. Esto es la verdadera vida cristiana. Por eso nosotros cristianos vivimos en el amor de Dios y en el amor a nuestros hermanos. Eso es lo que nos quita la lepra, el pecado, que nos limpia y nos purifica de todas las malas intenciones que llegan a nuestro corazón y transforma nuestro corazón en un corazón lleno del amor y de la presencia de Dios. Todos los que están con estos niños aquí saben lo que significa esa gozosa respuesta amorosa de estos niños, este amor limpio que ellos dan a aquellos que les abrazan y a aquellos que los miran. Ese es el amor de Dios, un amor desinteresado, un amor entregado. Así es como ama a Dios, como estos niños, sin ningún interés, sin ninguna pretensión, sino sencillamente reciben amor y dan amor. Y es por eso que, una vez más insisto, la Iglesia tiene aquí en este lugar ese santuario del amor infante de Dios para su humanidad en estos niños.
Por eso le vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que cuide, que proteja, que le dé a estos niños esta gozosa alegría en su vida. Siempre está sonriendo, siempre está manifestando esa alegría gozosa de Dios. Cuando pueda, ¿verdad?, y lo que pueda. Esa es la infancia de Dios. El niño Jesús infante y la infancia que todos hemos vivido. Siempre gozosos y contentos por cualquier regalito y cualquier manifestación amorosa que nosotros recibíamos. Nuestra respuesta era esa alegría gozosa, como estos niños siempre. Por eso pues hoy al celebrar a Jesús que viene para sacarnos de la lepra y la inmundicia y hacer de nosotros hijos de Dios, la Iglesia quiere honrar y quiere darle lo mejor a estos niños. Por eso, la dedicación de nuestros hermanos que representan aquí a la Iglesia. Primero el Padre Lito Garata y todos los padres que han pasado, las hermanas, y luego aquellos laicos bautizados que vienen a dar todo su amor por estos niños, todo su amor, toda esa atención gozosa y generosa por los infantes de Dios, el ejército glorioso de estos niños que son la sonrisa de Dios en su enfermedad, que nos hace recordar a todos nuestra condición de limitada. Humanamente no somos esos orgullosos y esos pretenciosos y aquellos que queremos competir contra Dios. Estos niños nos recuerdan la condición limitada de nuestra vida humana. Ellos la tienen tan verdaderamente y nosotros normalmente, pero tenemos una condición limitada. Por eso cuando venimos aquí, un poco todos nos reconocemos que no somos los superpoderosos, los extramen, los superhumanos que nosotros pensamos que somos. Esta es la gran lección que en esta casa se aprende, porque la grandeza y la dignidad de estos niños es ese cántico de gratitud a Dios del don de la vida. El Señor ha querido darle la vida a siervos para que fueran eternamente infantes. Que es lo que el Señor quiere para todos. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso venimos aquí a aprender a ser como niños. Que el Señor pues nos siga bendiciendo esta casa con la presencia, la oración continua, la ofrenda de estos hermanos. Toda la actividad aquí se hace ofrenda y gratitud a Dios. Se hace acción de gracias, que es lo que hoy hemos venido todos aquí a esta Eucaristía a darle gracias a Dios, como este único samaritano que regresó a dar gracias a Jesucristo. Dios a todos hace el bien. Dios sigue repartiendo generosamente y a manos llenas a todos. Pero solo el 10% viene a dar gracias a Dios. Cualquier estadística y cualquier encuesta aquí en este país, ¿cuántos van a la Eucaristía dominicalmente de los cristianos? El 10%. Entonces no nos extrañemos. Jesús se extrañó. Bueno, ¿y por qué solo uno vino? Si eran 10. Es lo de siempre.
cuando no vivimos de Dios y cuando no reconocemos el amor de Dios para con nosotros, difícilmente le vamos a agradecer. Y eso lo saben muy bien los padres. ¿Cuántos se han enojado por sus hijos? Y realmente los hijos son agradecidos con ellos, por todo lo que han hecho. ¿Cuántos hijos desagradecidos? Que estos niños nos ayuden siempre a ser agradecidos con Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos ha hecho, pero sobre todo por la grandiosa dignidad que nos ha dado de darnos a su Hijo y en su Hijo hacernos hijos de Dios y hacernos partícipes de la vida eterna. Que el Señor pues siga bendiciendo esta santa casa y que esta casa sea una oblación de gratitud y de alabanza a Dios en la boca de estos niños inocentes. Su canto y su oración es una ofrenda y una alabanza limpia y pura a Dios por su inocencia y por su gran corazón.